energético, algo he oído justamente en los minutos que he estado presente. El ministro Pedro Solbes, que fue el último ministro del gobierno socialista presidido por Felipe González, cuando se incorporó como primer ministro de Economía y vicepresidente del gobierno, al gobierno presidido por Zapatero, dijo: cuando yo dejé en 1996 de ser ministro, del conjunto de los ingresos públicos yo disponía el Estado disponía del 40%. Cuando he vuelto, al cabo de 8 años, el Estado solo dispone del 20%. Eso no quiere decir que, porque se ha producido un proceso de descentralización política y administrativa, tengo enorme fe en la descentralización administrativa y algunas dudas sobre algunos aspectos de la descentralización política, que en todo caso, cuando hay problemas, siempre es el gobierno el sujeto de la protesta o el sujeto de la petición, el sujeto del problema. Y son gobiernos que además, como se ha producido por arriba también un proceso de descentralización, en el caso nuestro, por el nacimiento de la Unión Europea, se ha producido un proceso de transferencia de poderes hacia arriba también. No dejamos de ser, en cierto modo, para hablar coloquialmente, una comunidad autónoma de Europa, pues realmente aquellos mimbres que teníamos los gobiernos, no ya en el régimen de Franco, sino en el régimen democrático hasta la entrada de la Comunidad Europea, la Unión Europea, ya no los tenemos. Los gobiernos en aquel entonces podían tocar los tipos de interés, podían tocar el valor de la moneda, podían tocar el arancel. En este momento ninguna de estas cosas se pueden hacer y por lo tanto nos queda única y exclusivamente el presupuesto, y en cierto modo, bendito sea, también condicionado desde fuera. Hombre, un fuera Europa en el que nosotros también participamos, pero no deja de ser una situación de menos poder. Tanto, primero, planteamientos puramente económicos; segundo, planteamientos derivados de la organización del Estado; y tercer planteamiento puramente ideológico. Es decir, en la década de los 80, al final de la década de los 80, cae el comunismo, llamado socialismo real. Y claro, aquel era un sistema político en el que todo se centraba en el Estado, pues fracasa el sistema político, fracasa el Estado, y de alguna manera se produce un endiosamiento más allá de lo que hubiera sido necesario del mercado frente al Estado, derivado de ese fracaso puramente político. Creo que ha sido Borges el que dijo que bienvenida la caída del comunismo, pero que en todo caso tendríamos que reflexionar sobre las preguntas que había formulado, muchas de ellas sin contestar, o los problemas que había planteado, muchos de ellos sin solucionar. Y, en cierto modo, esa referencia que suponía límites, si no salen otros límites, yo creo que no ha sido buena. Lo dice alguien de mi posición política, pero la carencia de esa referencia no ha sido buena para la ordenación de las cosas. En cierto modo, al comunismo no dejaba de ser una especie de religión cívica, pues le ha pasado también como al cristianismo, es decir, algunas de sus preguntas están sin contestar, algunas de sus problemas que planteaba están sin resolver, pero el que exista siempre era enorme. Bueno, todo esto ha conducido a esa debilitación del Estado. ¿Qué pasa en el mundo de esta reunión, en el mundo de la energía? Pues por mucho que se haya producido, y yo creo para bien, un cierto alejamiento, por lo menos en la gestión y en la propiedad de las empresas, es un mundo en que lo público está presente. Es decir, elementalmente se puede explicar, mire usted, las empresas eléctricas utilizan el agua, que no es de ellas, es de todos.
tienen son concesiones. Utilizan el gas, que no es de ellas, que es de todos, tienen concesiones. Utilizan el carbón, la vieja legislación de minas, que no tendrían permisos de investigación, concesiones de explotación, no propiedad en el sentido estricto y sin límites de la mina. Y claro, cuando además, por ejemplo, el kilovatio es nuclear, pues realmente que no solamente que está presente el Estado, sino que están presentes algunos de los bienes claramente públicos, absolutamente intransferibles, como pueden ser la defensa nacional y la seguridad. En otros aspectos, el Estado menor, si se quiere, las corporaciones locales han sido históricamente dueñas de buena parte de la distribución, que era un servicio, como podía ser, si me apuras, el cementerio, la pequeña escuela, el pequeño hospital. Las grandes redes, lógicamente, tienen que estar bajo el auspicio de los poderes públicos, quiere decir que ese diálogo entre lo público y la energía es absolutamente innecesario. ¿Qué situación nos encontramos? Yo la he visto en el año 79, que recién cesado en el Ministerio de Interior, preside la Comisión de Industria y se debatió el primer plan energético, y luego en la presidencia de Endesa. Y se había producido un cambio fundamental en algunas partes del mundo, en otros no tanto. Fundamentalmente, el sector energético, el sector eléctrico era absolutamente privado en Estados Unidos, pero se produjo un formidable proceso de privatizaciones en la América nuestra, en la que habla castellano, portugués, Centro y Sudamérica, porque los gobiernos, que por primera vez en muchos años coinciden, que son gobiernos estables en régimen democrático, ahora eso está un poco perjudicado con algunas aventuras, Venezuela, quizá Ecuador, Bolivia, un desarrollo económico muy importante y un proceso de privatizaciones, porque esos gobiernos democráticos y en buen desarrollo económico dicen: dediquémonos estrictamente a lo nuestro como propietarios, a la escuela y al hospital, a la educación y a la sanidad. Y sin embargo, en este otro tipo de cosas de interés general, servicio público, pues propiciemos un sistema en el que nosotros garantizamos los intereses generales, regulamos, pero no somos propietarios. En Europa no es tanto, es decir, en ese aspecto yo creo que tanto en la transferencia a la propiedad privada de buena parte del aparato público, como en el sistema de regulación, los países de la América del Centro y el Sur y Estados Unidos van muy avanzados en Europa. Quitando el ejemplo de las privatizaciones y parcelación del sistema de la Gran Bretaña hecho en época de la señora Thatcher, la verdad es que el esquema de la propiedad de la electricidad y del petróleo en el resto de Europa, en la Europa de la Unión Europea, de la Unión Europea de entonces hasta la caída de los regímenes comunistas, prácticamente es el mismo. El otro día, viendo los documentos que acompañaron al discurso, por otro lado espléndido, en la Junta General del actual presidente de Endesa, pues realmente se estudian las 10 empresas públicas más importantes, las 10 empresas eléctricas más importantes europeas, y prácticamente en todas está el sector público. El casi monopolio francés de EDF, el casi monopolio italiano de Enel, el monopolio de Enel Italia, el monopolio de eléctrica de Portugal, la presencia de monopolio en los países del norte, la presencia en la propiedad alemana de
lo que diríamos aquí las cajas de ahorro, es decir, los bancos públicos, normalmente de los lender, hace que la propiedad es exactamente pública, es prácticamente pública. Y en una situación que a mí me parece de lo más injusto, es que el regulador es propietario. Es decir, es más defendible moralmente y políticamente que el Estado sea el monopolio de la electricidad o del petróleo, porque entonces todo está claro y si los beneficios son importantes como empresa, pues redundarán en el presupuesto, pero lo que no tiene sentido